mañana. Bye, Cachicha. Vamos ahora, señores, gracias a Linares. Vamos a recibir con un fuerte aplauso café, por favor, a Eddie Olivares, miembro de la dirección ejecutiva del PRM y amigo de este programa. La decencia. Amigo desde los orígenes de este ¿Cómo programa. está, don Eddie? Muy bien, buenos días para todo el país, pero un abrazo fuerte a ustedes que son amigos tan queridos y felicitarlos por el excelente trabajo que vienen haciendo. Gracias, magistrado. Yo quiero de entrada, porque hay mucho que hablar con usted, magistrado, y picante, porque es que hay que hablar las cosas como son. Con cuidado, Elvin. Eddie, usted fue objetado a su candidatura a la Junta Central Electoral, porque vamos a arrancar por ahí. Así de entrada. Porque usted supuestamente era político y de donde vino esa oposición feroz fue precisamente del Ejecutivo y de su propio partido, Paliza, el presidente de la República. Sin embargo, Eddie, hoy vemos cómo en la Defensoría del Pueblo hay un tranque porque hay una persona supuestamente apolítica que saca las mejores calificaciones y hay dos actores políticos como finalistas y hay un tranque. Evidentemente ahí no hay forma de ponerse de acuerdo y en la Cámara de Cuentas también están como finalistas algunas personas que se les indica haber tenido participación política. ¿Qué usted tiene que decir de eso, magistrado? Bueno, lo primero es que yo mantengo la posición coherente que siempre sostuve en cuanto a que los funcionarios que ocupan o que deben ocupar este tipo de cargos no deben supeditarse a una independencia que realmente no existe. Absolutamente todo el que ha tenido un ejercicio o que tiene la posibilidad de aparecer como candidato con potencialidad para ser elegido a uno de estos cargos, ha llegado ahí de alguna manera por un vínculo político. Entonces no hay tal independencia. En realidad, de lo que se trata es de un manejo. En el caso del defensor del pueblo, bueno, ahí se plantea la conveniencia de que no tenga vínculo en razón de la función. Sin embargo, lo más importante en los demás casos es el hecho de que se trate de personas íntegras, que tengan la competencia profesional, que tengan el compromiso con la nación. Eso es lo más importante y es lo que siempre yo he planteado. Que ahora se revise ese criterio, bueno, es interesante, sencillamente es una coincidencia con lo que siempre hemos planteado. Yo pienso que las decisiones importantes como estas deben ser el producto de una profunda reflexión y que deben estar siempre sustentadas en las normas y el criterio de que los cargos más delicados deben ser para personas que no estén afectados o contaminados con la militancia política. Yo pienso que forma parte de un viejo plan para convertir al Estado y la administración pública, lógicamente incluidos los órganos extrapoder, en instituciones para personas que sencillamente de una manera conveniente participan en la administración para ocupar estos cargos, pero que no toman partido en lo que tiene que ver con las grandes decisiones nacionales. Don Eddie. Yo creo que eso afecta mucho la democracia
representativa, que es una democracia participativa, y que todo este tipo de cosas hay que revisarlo, porque al final de cuentas la experiencia política, la experiencia en la administración del Estado siempre es fundamental para hacer una buena gestión. Don Eddie, hablando ya de la reunión que tuvo el PRM el pasado domingo donde surgieron muchos temas, el tema de una posible reelección, que ya usted y Paliza me parece que salieron a desmentir específicamente ese tema de elección, pero sí se está hablando de una reforma a los estatutos del partido. ¿No entiende usted que es un poco extemporáneo hablar de una reforma cuando el partido tiene 8 meses de gobierno, un partido que tiene 6 meses de fundado? No, lo que ha ocurrido es una confusión en relación con esa reforma. Ha coincidido con un planteamiento que se hizo en cuanto a un artículo de los estatutos, que es el 101, que prohíbe la reelección de los miembros del partido. Sin embargo, esta es una reforma integral, profunda, que toca los 137 artículos de los estatutos. Los estatutos fundacionales del Partido Revolucionario Moderno eran similares a los del Partido Revolucionario Dominicano. Y en ese sentido, después de 5 años, no se ha hecho una reforma profunda. Esa reforma se iba a producir en julio del año 2019. Luego no se hizo en esa fecha porque había que ponerse de acuerdo en algunos temas, en un tema en específico. Y entonces se dejó para después de las elecciones. Han pasado 7 meses y ya es importante, es necesario hacerla porque además los estatutos tienen que estar en armonía con la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y también en menor medida con articulados de la ley 1519 orgánica del régimen electoral. Sí. Pero también tiene que estar en armonía plena con el artículo 216 de la Constitución de la República, que es el que establece el marco para los partidos políticos y que deben los partidos estar en sintonía con él en lo relativo al respeto a la democracia interna y la transparencia con que deben funcionar. En ese sentido es que se hace esta reforma, no para un artículo en particular. Pero se va a modificar el 101, don Eddie. Claro, parte de eso. Es parte. Como han dicho sí, que no. El 101 es un artículo de 137. Sí, pero... y lógicamente es uno de los artículos que está en discusión en relación con esta reforma, que finalmente se convertirá ya en unos estatutos prácticamente nuevos cuando la Convención Nacional Extraordinaria vote y en consecuencia sean aprobados. Interesante. Eddie. Bueno, adelante, continúe. Don Eddie, pero en esa misma línea, buenos días, Víctor Villanueva. Placer siempre tenerle. Mire, yo, el artículo 101, que obviamente tengo 4 meses hablando con relación a esto, sobre todo cuando el día 101, desde que asumió el poder el presidente Luis Abinader, se refirió públicamente de que él no había pensado ni un solo segundo en reelección. Justamente el día 101, ahí está en la declaración en el mes de noviembre, hay mucho que se puede analizar en función a ese artículo, porque no es solo un artículo. El artículo plasma un principio, pero no solo un principio de heredad peñagomista de cara a los desafíos que siempre enfrentó el PRD, sobre todo frente a Joaquín Balaguer.
sino es el hecho de que también en la conformación del nuevo PRM, de esa división del PRD, entre las fuerzas actuantes, en la fuerza de Abinader y de Hipólito Mejía, tuvieron que, para dejar pasar ese principio, bajo ese artículo, tuvieron que dejarle esa narrativa de que está prohibido, pero que sea un Congreso ya posterior el que defina. Entonces, no es un artículo, don Eddie, es un principio que está establecido en el 101. Ayer yo analizaba qué será del PRM con el principio eterno de la no reelección. ¿Será cuestión de principios o será criterio de oportunidad? Mira, el tema de la no reelección, y con esto yo no estoy emitiendo mi criterio sobre eso, pero desde el punto de vista puramente técnico, realmente en los estatutos del PRM no aparece como un principio. En el 101 se plantea que hasta tanto se ha convocado el Congreso del partido, se mantiene la prohibición de la repostulación de los miembros del partido a la presidencia de la República. Pero ahí está el debate en torno al hecho de que en esta ocasión, en la Constitución actual, se permite una sola repostulación. En ese sentido, es un tema dentro de la reforma, pero ese es un artículo y esta reforma no se hace exclusivamente sobre la base de ese artículo. Lo que ha coincidido con la reforma es el artículo, no la reforma con el artículo, Eddie, sino el artículo. ¿Por qué? Porque esa reforma, inclusive la Convención Nacional Extraordinaria, está abierta, estamos dentro de ella. Sencillamente, después de esta revisión del proyecto final que presentamos para la reforma, sencillamente es una revisión y luego ya en un plazo, yo pienso que a más tardar el día 1 de mayo, estaremos presentándoselo, el proyecto final, a la dirección ejecutiva del partido para que ésta a su vez convoque a la convención nacional. Pero no es verdad que se trata de una reforma exclusivamente para tratar el tema del artículo 101. Esta reforma empezó en el año 2019. Ya nosotros estábamos en condición de conocer esa reforma. Bueno, entonces se impone el criterio de oportunidad con el tema de la repostulación de cara a la Constitución. Eddie, Rafael Linares de este lado, hermano. Pero yo quiero, escúchame un segundito, Rafael. Yo quiero dejar claro que en mi caso tampoco participaría de algo necesariamente exclusivo para un artículo, sino que se trata, tal y como yo le estoy diciendo, de un proceso de reforma que nosotros iniciamos ya hace mucho tiempo y que sobre ese artículo tampoco hay una decisión tendente a que se trate de un punto esencial. Ese es un punto, lógicamente porque es uno de los 137 artículos, pero la reforma es mucho más profunda que eso y hay puntos de mucho interés para el partido, para la militancia y para la democracia. Iremos al Congreso entonces. Franklin García Fermín, como
miembro de ese partido, dijo el domingo que sí, el partido se va a abocar, nosotros vamos a reformar los estatutos para permitir la reelección del presidente Abinader. Esa fue la noticia principal de ayer, por ejemplo. Pero sin embargo, Paliza, José Ignacio Paliza, presidente de ese partido, dice todo lo contrario. Después entonces Tony Peña dice que un gobierno bueno no se puede realizar en 4 años. Ya el PRM está en el proceso de la reelección. O sea, ahí hay una discusión por la reelección que la población entiende que ya el presidente está en reelección. Usted me habla de una reforma estatutaria integral. Eso yo lo acepto. Ahora, el punto neurálgico, el punto vivo de esa reforma es el 101. El que se refiere prácticamente a la posibilidad de que sí o no se pueda presentar una persona a la reelección. Pero siendo así, modificado el artículo 101, modificado esta estructura, ¿no estaría el PRM violentando sus propios principios de nacimiento? Bueno, yo no quiero adelantar lo que es una atribución de la Convención Nacional Extraordinaria. Ella va a ser la que va a decidir en torno a ese artículo y a los otros que van a ser modificados. Sí. Yo pienso que de todas formas es un tema pendiente de discusión, porque los propios estatutos, que como les decía a ustedes, eran los estatutos del Partido Revolucionario Dominicano, con algunas ligeros cambios, porque fueron unos estatutos aprobados a la velocidad que tuvo ese proceso de creación del Partido Revolucionario Moderno. Y en ese sentido, es un artículo que dejaron pendiente para que un Congreso tomara la decisión en torno a modificar el tema relativo a la reelección. En este caso, quien va a tomar la decisión será el órgano máximo del partido, que es la Convención Nacional Extraordinaria, que está por encima del Congreso, que se señalaba que debía reunirse. Hasta tanto no se reuniera el Congreso, se mantenía el viejo criterio del Partido Revolucionario Dominicano de la no reelección. Bueno, magistrado. Yo pienso que tenemos que esperar la decisión de la Convención Nacional Extraordinaria. Magistrado, mire, a mí se me hace un poquito incómodo, porque con una persona que se ducha con una ecuanimidad permanente, como es el caso suyo, no quisiera venir a ser imprudente acá en este espacio en el que usted nos concede la oportunidad de hablar temprano desde la distancia. Pero hay información de que usted y algunos miembros del PRM han sido maltratados. Hay información también de que usted aspira a la presidencia del partido y de que aspira a la presidencia de la República. ¿Cómo? ¿Qué de cierto tiene esto, magistrado? ¿Qué es esto? Tanto no. No, yo pienso que a veces se plantean especulaciones. A veces se trata del cariño que la gente le tiene a uno y que ven potencialidades en uno, que bueno, debemos sentirnos sumamente agradecidos por ese criterio de la gente en relación en particular con mi caso, ¿no? Pero el tema relativo al partido, sí, señor, hemos señalado que es importante que los integrantes, las afiliadas y los afiliados, los dirigentes medios e intermedios del partido pasen a formar parte del gobierno del Partido Revolucionario Moderno, que encabeza el compañero Luis Abinader. En ese sentido, más que yo sentirme maltratado, mi principal preocupación
es con esos compañeros y compañeras que lucharon para que el Partido Revolucionario Moderno, el compañero Luis Abinader, llegáramos a la presidencia de la República y que deben formar parte del gobierno, servirle al país a través de su gobierno, porque al final de cuentas, quienes tienen el compromiso de cara a la nación, de cara a la ciudadanía, de procurar hacer un buen gobierno, además, lógicamente, del presidente de la República, ese compromiso es del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, como decía mi viejo amigo Rafael Linares, al final de cuentas se trata de una democracia de partidos y en consecuencia lo que se hace bien o se hace mal afecta al partido. ¿Pero qué le parece? ¿Pero qué le parece? Ok, disculpe. Magistrado, disculpe, en ese pequeño paréntesis, para que continúe con esa exposición tan clara, ¿qué le parece que a 8 meses de gobierno del presidente Luis Abinader, quien llama al PRM a ser un partido excelente, esté la mayoría de la militancia fuera del gobierno? Bueno, el compañero Luis Abinader planteó el pasado domingo que los compañeros y compañeras que lucharon para hacer posible este cambio de gobierno después de 16 años de gobierno hegemónico del Partido de la Liberación Dominicana, van a formar parte del gobierno. Pero yo, a propósito de este nuevo criterio en cuanto a los partidos políticos y el cuestionamiento a todo lo que tiene que ver con los partidos políticos y el criterio de que los partidos políticos deben competir en las elecciones y los cargos ocuparlos personas no vinculadas con los partidos, los cargos principales. A propósito de eso, miren, quienes al final de cuentas defienden la gestión de gobierno son los miembros del partido de gobierno. Cuando la situación se pone compleja, los únicos que aparecen para defender al gobierno son los militantes del partido. Quienes tienen el principal compromiso para que la cosa se haga bien son los militantes de los partidos, y quienes tienen un compromiso ideológico, quienes hacen el compromiso programático en relación con la oferta que se le hace al electorado, son los miembros del partido. Yo pienso que la forma de una persona hacer realidad la propuesta que le hace al electorado, que le hace a su pueblo, es ocupando, sirviéndole desde una función pública, sirviéndole al país. Y yo pienso que de eso se trata, el afán de muchos compañeros y compañeras por formar parte del gobierno de su partido, es el producto de esa voluntad de servirle al país. Eddie, finalmente de mi parte quiero hacerle una pregunta. La cámara, don Eddie, que le entró una llamada. Le entró una llamada, don Eddie, ahí. Vamos a ver si puede contactar de nuevo. Ahí ahora está. Sí. Don Eddie, para finalizar esta interesante conversación, le quiero hacer una pregunta y una aseveración al mismo tiempo. La pregunta es, don Eddie, usted que es un hombre o ha sido un hombre cercano, de buena amistad con el presidente Mejía, ¿qué dice papá? Ay. ¿Qué dice Hipólito de estos apretos del 101, de la reforma integral? ¿Cómo ha caído ese tema por esos litorales, verdad? Y la afirmación que quiero hacerle, Eddie, es que ya yo entiendo, oiga esto, ya yo entiendo por qué hay muchos comunicadores, analistas y políticos que dicen, como decía mi compañero Linares hace un rato aquí, que él prefiere un político que un político con defectos
ocupando posiciones políticas y no gente de que llamada independiente y de la sociedad civil en esos puestos, porque esos salen más malos. Y se lo digo yo, que me comí el cuento con el presidente de la Junta, magistrado. Ay, ¿cómo va a ser? Se lo digo, mire, confesiones eso fue al desnudo. una lesión de vida, magistrado. Eso fue una lesión de vida y no tiene 6 meses ahí. Pero es bueno aprender. Dígame de lo de Hipólito, magistrado. Bueno, no, pero yo quiero, en cuanto al planteamiento sobre los partidos políticos, miren, decía Hans Kelsen, sin lugar a dudas, el jurista más destacado del siglo XX, que el que crea que puede haber una democracia sin partidos políticos sencillamente piensa en una democracia afectada por el dolo y no en la esencia de esa democracia. La democracia representativa solo puede funcionar a través de los partidos políticos. No hay otra manera. Los estadistas son políticos. La sociedad civil tiene un rol importante en la democracia. Es el rol de supervigilancia del funcionamiento de las instituciones del Estado, del comportamiento de los políticos, pero no la protagonista de la actividad política, porque si lo hace ya, está funcionando como si se tratara de políticos partidarios. Entonces cada cual tiene su rol en la democracia y son roles importantísimos. Ay, se cayó, creo. Parece que entró una llamada. Súper solicitado el Sí, magistrado hoy. no, eso seguro ya. Eso que lo están viendo aquí. Eso que lo están viendo. Magistrado, no caiga en gancho. No, no le responda a lo de Hipólito. Eso es Hipólito llamando al magistrado. Cuidado, Eddie, lo que tú vas a decir. Pero cuidado, bueno, Eddie, cuidado, Eddie, con lo que está diciendo ahí. Cuidado, Eddie. Elvin, ¿qué fue lo que Pero, te pasó ¿qué es lo que pasa? con Román Jaques? ¿Tú? No me pasó nada, sino que yo confié, Como diría Víctor, el que cree en político y cree en mujeres, ¿verdad? Yo confié. Ajá. Usted me y le enseñó mucho. compré el Estoy de discurso acuerdo. de que el No se puede magistrado creer en era un político hombre independiente, imparcial y todo esto. Ya volvió. Era Hipólito que lo estaba llamando, magistrado. No, que tengo un compromiso, ciertamente, pero en relación con la pregunta, luego vamos a hacer un programa para Sí, hablar qué sobre el interesante, tema de la sí. democracia. Tiene que ver. Tenemos que hacerlo. Que sea presencial, por porque favor. hay mucha inquietud y quisiéramos tener la retroalimentación o la orientación en una Que sea- mente como la suya, porque particularmente señalo que hay una crisis de identidad ideológica y también hay una crisis de asimilar cuáles son las verdaderas bases sociales del PRM de cara a la sociedad, porque con lo que se hizo con el primer presupuesto de la nación, como se ha tratado a la clase dirigencial del partido tras ganar las elecciones, Dígalo más claro. creo que hay como que no entonces, va un no va en partido que consonancia. surge de la socialdemocracia y dirigido plenamente solo por mentalidad empresarial. Yo creo que ahí hay un hecho y eso necesita un análisis para la historia. Magistrado, dígame de Hipólito, ¿qué es lo que opina ese sector de esta modificación al 101? No, la verdad es que no me he sentado con el presidente Mejía para conversar sobre ese tema. Puede que se siente, nos llama. Claro que sí. Un abrazo, magistrado. Un abrazo grande. Eddie Olivares ha estado con nosotros. Siempre interesante hablar con una persona de la experiencia, la sapiencia, la profundidad. El magistrado es sosegado, es tranquilo, pero no hierra. Me cuesta pasar por allá, ducharme con esa agua de ecuanimidad, porque mira, hace tiempo que yo hubiese mandado a bañarse. Yo soy un hombre, yo soy un hombre justo. Sí.
Y yo y Linares vivimos aquí matándonos, porque yo no coincido con muchos de los planteamientos de Sí, él. pero- Ahora, pero- hay un planteamiento que Linares hacía desde el inicio aquí, que yo Claro, tengo que reconocer el que de los yo partidos estaba políticos. equivocado. Yo también, Respete, yo también. respete a la Sí, producción. pero déjame aclarar esto. Oiga, Vamos. Maíno. Linares siempre decía aquí, yo prefiero políticos en las instituciones. Y yo le compré al presidente de la Junta la vaina de que del Elvin. independiente, el imparcial, mira, Le van a dar para atrás me la cosita tuya. equivoqué. El magistrado presidente de la Junta debió ser Eddie Olivares. Lo admito públicamente. coño. Eso ha sido lo peor que le ha pasado a este país. Ay, Sí, Pero si, nada. si te Ay. lees a Peña Gómez Pero en nada. uno de sus artículos cuando decía, escribía, hay que cuidarse de los independientes, porque aquí hay que pero, tener... pero soy un hombre justo. Sí, lo estoy admitiendo públicamente. Claro. Y es Es más bueno. malo que la sabe. Eli, pero Eli. Vámonos a la... Tu mañana. By Cachicha.